pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al vídeo práctico, esta vez de la ley de Coulomb y del campo eléctrico. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillito, ya vais a ver, en el que vamos a aplicar estas dos fórmulas que hemos visto en el vídeo anterior. O sea que el vídeo anterior, chavales, parada obligatoria. Si no lo habéis visto, os lo dejo por aquí arriba y vais a entender de dónde sacamos las fórmulas que vamos a utilizar en este mismo ejercicio. Así que no me enrollo más y vamos con el vídeo. Vale, lo primero de todo, os dejo por aquí el enunciado. Básicamente tenemos dos cargas, la carga A y la carga B, y las dos valen 5 nanocoulombios. Una está en el punto 0,3 y la otra en el punto 0-3. Y nos piden dos cosas, apartado A y apartado B. En el apartado A nos piden el campo eléctrico que generan estas dos cargas en el punto 4,0. Y en el apartado B nos dicen que situamos una carga de 5 nanocoulombios y nos piden, en este caso, la fuerza electrostática. Así que si os parece, empezamos con el apartado A y escribimos la fórmula del campo eléctrico. Dime, Gregorio. Bro, pero es que en el enunciado me dan dos cargas y en esa fórmula solo hay una carga. No tiene sentido, no me cuadra. Muy bien visto, bro. En este caso no tenemos una sola carga, tenemos dos cargas. Y siempre que tengamos más de una sola carga, ¿qué vamos a tener que utilizar? El principio de superposición. Así que el campo eléctrico generado en el punto 4,0 va a ser la suma del campo eléctrico que genera la carga A más el campo eléctrico que genera la carga B también en el punto 4,0. Después simplemente nos quedaría sumar ambos campos eléctricos y ya tendríamos el campo eléctrico total que generan estas dos cargas en el punto 4,0. Así que realmente tenemos que calcular dos campos eléctricos, aunque luego vais a ver que vamos a juntar las fórmulas para ahorrarnos tiempo. Entonces, si os parece bien, chavales, voy a escribir cada una de las fórmulas para el campo eléctrico generado por la carga A y el campo eléctrico generado por la carga B. Y ya tendríamos cada una de las fórmulas para cada uno de los campos eléctricos. Entonces tenemos el campo eléctrico que genera la carga A, por eso ponemos aquí la carga A, el radio desde el punto A al punto donde queremos calcular el campo eléctrico y el vector unitario, que lo vamos a calcular con esta fórmula de aquí. Y lo mismo con el campo eléctrico generado por la carga B. Como es la carga B la que genera el campo, es la carga B la que situamos en el numerador y el radio B, que va a ser la distancia desde el punto B al punto donde queremos calcular el campo eléctrico, y el vector unitario pues también utilizando el radio B y la fórmula que tenemos aquí abajo, que para ambos es el radio entre su módulo, es decir, lo que mide. Vale, pero si os parece, antes de empezar, antes de meter datos en la fórmula, vamos a ver qué datos tenemos y qué datos nos faltan. Vale, la constante de Coulomb, que está en ambos campos eléctricos, nos la dan enunciado, ¿no? Así que, perfecto, lo tenemos. Después vamos con lo siguiente, la carga A y la carga B. También nos la dan, ¿no? Nos dicen que vale 5 nanocoulombios. Perfecto. Después tenemos el radio A y el radio B, que esto no nos lo dicen, pero creo que con el dibujo se podría sacar, ¿no? Y aparte de los radios, tampoco nos dan los vectores unitarios. Pero menos mal que nos sabemos la fórmula, ¿no? Que es la que tenemos aquí abajo. Así que si os parece, empezamos calculándonos el vector unitario y después vamos con los radios. Y una vez tengamos esto, ya sí que sí podemos meter números en la fórmula y sumar los campos eléctricos. Pero antes de nada vamos a calcular el vector unitario. El vector unitario de A y el vector unitario de B, que en ambos casos es dividir el vector del radio, que sería este vector de aquí o este vector de aquí, entre su módulo, es decir, entre lo que mide esta distancia. Entonces primero vamos a calcularnos el vector, por ejemplo el vector del radio A, que si os acordáis era restar el punto donde queremos calcular el campo eléctrico menos el punto que genera el campo eléctrico, es decir, el punto donde está situado la carga, es decir, restar 4,0 a 0,3, que es donde está la carga. Y si restamos la componente del eje X con la del eje X y la del eje Y con la del eje Y, nos quedaría 4 menos 3. Ya casi lo tenemos, solo nos queda calcular el denominador, que es el módulo de este vector, que simplemente es aplicar una fórmula, ¿no? Que la sacábamos del teorema de Pitágoras, pero básicamente es la raíz cuadrada de este primer término al cuadrado más este segundo término al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. 4 al cuadrado nos da 16 y menos 3 al cuadrado nos da 9. Entonces tenemos 16 más 9, que es 25, ¿y cuánto vale la raíz de 25? 5, ¿no? Perfecto. Una vez que ya sabemos cuánto mide este vector, simplemente dividimos cada uno de los términos, el del eje X y el del eje Y, entre el denominador, quedándonos 4 quintos y menos 3 quintos.
Vale, ya tenemos el vector unitario para el campo eléctrico generado por la carga A. Ahora vamos a calcular el vector unitario del campo eléctrico generado por la carga B, que es esta de aquí. Entonces, si os acordáis, para el vector R restamos el punto donde queremos calcular el campo eléctrico al punto que genera el campo eléctrico. En este caso el punto B, el 0 menos 3. Si restamos el 4, 0, 4 menos 0 es 4 y 0 menos 3 es 3. Entonces nos queda que el radio B es 4, 3. ¿Y cuánto va a medir este vector 4, 3? A ver a quién se le ocurre. Dime, bro. Muy fácil. Se ve por el dibujo que mide lo mismo que el radio A. Eso es, mide exactamente lo mismo que este otro vector de aquí arriba, que el 4 menos 3, ¿no? Esta distancia de aquí es exactamente la misma que esta otra distancia de aquí. El vector 4 menos 3 mide lo mismo que el vector 4, 3. Entonces, ¿cuál es el módulo? El mismo de antes, 5. Así que si dividimos cada uno de estos términos entre 5 nos quedaría 4 quintos y 3 quintos. Chavales, y ojo a lo que acaba de pasar, que calculando el vector unitario ya tenemos todos los datos para las dos fórmulas. Las constantes las sabíamos, las cargas las sabíamos, los vectores unitarios nos los acabamos de calcular, componentes x de cada uno y componentes y de cada uno. Y lo que nos faltaba era el radio A y el radio B, pero es que también nos lo hemos calculado al calcular el vector unitario, ¿no? El módulo del vector es lo mismo que la longitud del mismo, ¿no? Es decir, que el radio B es lo mismo que el módulo del vector RB y el radio A es lo mismo que el módulo del vector RA, es decir, que vale 5. Ahora sí que sí tenemos todos los datos para calcularnos estos dos campos eléctricos y después sumarlos. Chavales, ahora un truco súper importante para este tipo de ejercicios en los que tenemos cargas que se repiten y distancias que se repiten. Lo que hacemos en este tipo de ejercicios es escribir ambos valores, por ejemplo, carga A y carga B, con la misma letra, o lo mismo con radio A y radio B. Si os parece, en vez de poner carga A y carga B, a ambas cargas las llamamos Q, porque tienen el mismo valor. Ya veréis que gracias a esto, más adelante nos vamos a poder sacar factor común. Y lo mismo con el radio A y el radio B. Así que si os parece vamos a hacer esta simplificación, que más adelante nos va a ser muy útil. Vale, esto ya se ve más bonito. Tenemos dos fórmulas que son exactamente iguales, excepto por el vector unitario. Y hablando del vector unitario, como veis por ahí, también se parecen bastante, pero no son exactamente iguales, ¿no? De hecho, otro punto muy clave para este tipo de ejercicios es dibujarnos cómo va a ser el resultado. Así que si os parece, vamos a hacerlo. Cuando calculábamos el campo eléctrico, tomábamos como que esta carga era de 1 culombio, ¿no? Es decir, que era una carga positiva, aunque realmente no dibujamos nada. Pero lo que sí que sabemos es que el campo eléctrico, debido a esta carga, va a ser una flecha en esta dirección. Y el campo eléctrico, debido a esta otra carga, va a ser un campo en esta otra dirección. Algo tal que así, ¿no? Vale, y estas dos flechas van a medir lo mismo. Entonces yo al sumar estos dos vectores, ¿qué me va a quedar? Si yo hago esta paralela y esta paralela, lo que me da es que el campo eléctrico total solo va a tener componente horizontal, que esto nos da una pista muy importante de cómo se va a ver el resultado. Yo podría ahora mismo, si quisiera, no utilizar la componente del eje J, pero si os parece vamos a hacerlo como si no supiéramos cómo va a ser el resultado y ya vais a ver que se nos va a cancelar. Así que vamos a sumar estos dos componentes a ver qué pasa. La fórmula para el campo eléctrico total nos quedaría algo tal que así. El campo eléctrico generado por la carga A, en la que en vez de poner el vector unitario A, he puesto directamente lo que nos hemos calculado antes, y lo mismo con la carga B. Si os fijáis aquí, el resultado nos va a quedar una componente X y una componente Y, ¿no? Pero realmente, si os fijáis, la componente J se nos va a cancelar, porque aquí tenemos menos 3 quintos multiplicado por esto, y aquí tenemos 3 quintos multiplicado por esto. Es decir, tenemos lo mismo a ambos lados, pero con signo contrario. Es como si tuviese 20 menos 20, o 800.000 menos 800.000. Siempre que resto el mismo número, me da 0. Así que si os parece, la componente J me la voy a tachar. Y lo que nos quedaría es lo siguiente. Esto de aquí multiplicado por 4 quintos más esto de aquí multiplicado por 4 quintos. Es decir, 2 veces 4 quintos por esto de aquí. Y ahora sí que sí, tenemos una fórmula bastante más compacta en la que para representar que estamos en el eje X he puesto el vector unitario Y. Entonces ahora simplemente tendríamos que meter la constante de Coulomb, que nos la dan aquí, el radio, que hemos dicho que era 5, la carga, que era la carga A y la carga B, es decir, que valía 5 nanocoulombios, y multiplicarlo por 4 quintos, multiplicando por 2, claro, y ahora sí que sí tendríamos el campo eléctrico generado por la carga A
y por la carga B en el punto 40. Así que chavales, sacad la calculadora y a ver si nos da lo mismo. Después de meterlo a la calculadora nos da 2,88i, es decir, 2,88 en la dirección del eje X. Dime, bro. ¿Soy yo o te has olvidado las unidades? Eso es, las unidades. El campo eléctrico lo medimos en newtons partido por coulombio. Y ahora sí que sí, ya lo tendríamos. Solo nos quedaría el apartado B, que es sencillísimo. Nos dicen, si en el punto 40 sitúo una carga de 5 nanocoulombios, ¿qué fuerza va a sentir esta carga? ¿Os acordáis de la relación que vimos en el anterior vídeo? El campo eléctrico era una tarifa plana para cualquier carga. Y si después queremos calcular la fuerza electrostática que siente esta carga, lo único que tenemos que hacer es utilizar esta fórmula de aquí. Multiplicar la carga por el campo eléctrico. Además, en cuanto a unidades, es bastante coherente, ¿no? El campo eléctrico lo medimos en newtons partido por coulombio. Si yo multiplico por una carga, es decir, por coulombios, los coulombios se me van a tachar y me va a quedar un resultado en newtons, que son las unidades en las que medimos la fuerza. Así que, si os parece, utilizamos esta fórmula y calculamos la fuerza en el 40 para una carga de 5 nanocoulombios. Vale, pues utilizando esta fórmula multiplicamos 5 nanocoulombios por 2,88 newtons partido por coulombio. Así que chavales, sacad ya por último la calculadora y hemos terminado el ejercicio. Y ahora sí que sí, ya tenemos el resultado final. 1,44 por 10 a la menos 8 newtons. Las fuerzas en newtons. Y ahora sí que estaría el ejercicio al 100% resuelto. Chavales, como veis, un ejercicio muy sencillito. Hemos utilizado para el apartado A la fórmula del campo eléctrico. Pero en este caso, como teníamos dos cargas que generaban un campo eléctrico en un punto, en este caso el 40, pues teníamos que utilizar el principio de superposición, que básicamente era calcular el campo eléctrico dos veces. Lo que hemos tenido que hacer es calcular dos vectores unitarios, pero luego había muchas cosas que se repetían, ¿no? Como por ejemplo el radio o las cargas, y por eso hemos utilizado ese truco, en el que a la carga A y la carga B las hemos llamado Q y al radio B y al radio A lo hemos llamado R. Esto nos ayuda mucho porque cuando hemos juntado las fórmulas luego nos ha quedado esta expresión que era mucho más sencilla. Simplemente lo hemos metido en la calculadora y hemos sacado el campo eléctrico. Campo eléctrico que se mide en newtons partido por coulombio. Y por último nos pedían la fuerza electrostática, que una vez que tienes el campo eléctrico y la carga es muy fácil calcularla. Únicamente hemos multiplicado la carga por el campo eléctrico. Pues chavales, hasta aquí el vídeo práctico. Ahora vamos con el siguiente vídeo teórico de campo eléctrico, esta vez sobre el trabajo. Un vídeo súper interesante que os dejo por aquí arriba, ya que os va a servir un montón. Pero bueno, no me enrollo más y os dejo con ese vídeo. Un besito guapos. ¡Aips!